Bueno, buenos días. Primero, gracias al comité organizador por la invitación. Vamos a hacer un viaje en el tiempo de cómo comenzó todo esto de las prótesis totales y parciales de cadera. Y generalmente comienzo con esta cita de Marco Tulio Cicerón, porque todo esto comienza en pro de mejorar la calidad de vida de los pacientes. Esto comienza, o las prótesis comienzan principalmente cuando se empieza a describir la coxartrosis de coxofemoral y había muchas limitaciones en esos pacientes. Entonces, se habla de mejorar la calidad de vida de estos pacientes y comenzamos acá, ¿no? Para el año 2020 ya se tienen descritas más de 500 modelos de prótesis de cadera, cada una con su subtipo, pero vamos a comenzar aquí, ¿no? La longevidad de las prótesis depende del desgaste de los materiales. A pesar de todos los avances que ha habido a lo largo de los años, el problema radica acá, ¿no? En evitar ese desgaste conocido como enfermedad de partículas en los pares de fricción de dichas prótesis. En 1851 se tiene descrita la primera descripción de una artroplastia de cadera por el cirujano Cornelius Fock, quien abre una puerta a todo lo que vendría después. Entonces vamos a distinguir a lo largo de la historia dos periodos importantes. Un primer periodo donde se hablaba de interposiciones transitorias que se creía que iban a remodelar la articulación haciendo o creando la producción de fibrocartílagos. Y un segundo periodo donde ya estaban destinadas las prótesis definitivas. En ese primer periodo que comienza con Carnot Chan, donde habían implantes desde madera, pasando por enchapados por hoja de oro, incluso cabezas de marfil, hasta llegar a la utilización de látex o la gutapercha, que es un tipo de látex. Evidentemente todos estos materiales fracasaban principalmente por procesos infecciosos e incluso los pacientes tendían a fallecer por dichas complicaciones. Hasta llegar a la década del 1920 con el creador de las cúpulas, ¿no? Quien fue Smith Petersen, también conocidas como artroplastia de molde de copa. Él, en una primera instancia, crea lo que sería esta cúpula que era fabricada en vidrio. Posteriormente, obviamente, estos pacientes presentaban complicaciones principalmente de tipo infeccioso. Entonces fueron haciendo pruebas a ver qué era, hasta llegar con el material ideal. Pasaron por vidrio, pasaron por sustitución del vidrio a otro material de tipo un poco más viscaloide en 1925, hasta llegar en 1937 a la baquelita, donde se realiza un caso, el cual se retira en 1939, un año después, posterior a un traumatismo. ¿Okay? Esta era la artroplastia de molde de Smith Petersen, una cúpula que reemplazaba lo que era la cabeza femoral. Posteriormente, ya para el año de la década de 1950, Aufran elimina todos estos materiales que estaba utilizando Smith Petersen y utilizan lo que es el Vitalium pulido. Simplemente agarraban y utilizaban el molde de fabricación de Smith Petersen, fundían cera, esta cera luego era transferida a un molde con el Vitalium, el cual era pulido durante 8 horas hasta llegar a la cúpula definitiva. Describieron aproximadamente unas 1000 prótesis en 15 años, Aufran y colaboradores, con una tasa de éxito aproximadamente del 82%, con 22% de reintervenciones. Recordemos que simplemente era la cúpula a nivel femoral. Posteriormente, ese implante se utilizó durante mucho tiempo hasta llegar en la década hasta el 60 con los diversos tipos de cúpula, ¿no? Empezaron por el Vitalium, que fue el primero, hasta llegar a cúpulas de titanio. Hablamos de los años 60 aproximadamente. Posteriormente, estas cúpulas
a lo largo del tiempo fracasaron. Entonces ya no solamente se estaban implementando materiales a nivel de lo que sería la cabeza, entonces vendían las prótesis ya femorales que trabajaban tanto la metáfisis y la diáfisis. Entonces los hermanos Judet en el año 40 crean o fabrican la prótesis denominada Circa, donde ellos implementaron una cabeza y un tallo con una resina acrílica y conformada por metilmetraquilato termofraguado, donde reportan aproximadamente unos 300 casos, con una tasa de éxito de aproximadamente el 80%. Esta era la prótesis de los hermanos Judet, donde ven la cabeza, lo que sería la cabeza con el acrílico, y tenían esta especie de vástago que iba directamente a lo que sería cuello hasta nivel del trocánter mayor. Igualmente, estas prótesis a lo largo del tiempo fracasaron. ¿Por qué fracasaban? Principalmente por dolor en los pacientes, procesos infecciosos y aflojamiento del material. ¿Ok? Y la reacción tisular intensa a lo largo. No sé si lo logran ver bien, pero se ve acá cómo hay un aflojamiento completo de lo que sería el material colocado. Ya para la década del 50 apareció o describieron por primera vez el caballito de batalla. Han pasado 71 años y todavía se utiliza lo que sería la prótesis de Thompson en los Estados Unidos. La prótesis que tienen acá, y a su lado su hermana, que es la prótesis de Moore. La diferencia entre una y otra es el vástago en la prótesis de Moore, que era con un tallo hueco para tener una adaptación a lo que sería el vástago femoral en la diáfisis del fémur. La prótesis de Thompson, que permitía anclaje intramedular, que se articulaba directamente con la cavidad acetabular. En el año 52, Moore, a la prótesis de Thompson, lo que hace es que le cambia el tallo femoral y le agrega la utilización de cemento acrílico. Un cemento completamente diferente al que utilizamos actualmente. Entonces, el mayor problema de tanto la prótesis de Moore como la prótesis de Thompson era la erosión que había en el trasfondo acetabular. ¿Okay? Las prótesis terminaban migrando hacia adentro. Entonces, ¿qué era lo que ocurría? Había que buscar la manera de encontrar algo que a nivel acetabular impidiera que la prótesis migrara. Entonces empezaron a crear, o por lo menos en Londres, este doctor Willis, él creó la primera prótesis total que tenía una cúpula acetabular utilizando el modelo de Smith-Petersen, y ya la prótesis o el modelo de los hermanos Judet, pero con una fijación sobre el cuello femoral y la diáfisis. Lamentablemente, o sea, se colocaron 8 prótesis, o hubo 8 prótesis implantadas, pero todos estos trabajos entra la Segunda Guerra Mundial y todos estos trabajos se pierden. Revisando la parte histórica, lo único que se logra encontrar de esta primera prótesis simplemente son estos, ¿no? Estos 8 casos. Como les dije, en ese momento la articulación se trabajaba con el componente metal-metal, había un vástago corto a nivel del fémur y había una fijación tanto a la diáfisis con tornillos, pero esto no se tiene mayor referencia bibliográfica, ya que los trabajos se pierden en la Segunda Guerra Mundial. Luego se comienzan a trabajar los componentes acetabulares y Farrar en el año 56 crean estas cúpulas con estos anclajes, 7 anclajes, que entraban a presión a nivel del acetábulo utilizando el componente tanto de Moore como de Thompson. ¿Okay? Que habían cabezas aproximadamente de 38 a 50 milímetros y comenzaron a utilizarse con cemento. Este era el componente acetabular con estos anclajes a nivel del acetábulo. Esto era para prevenir la migración del componente protésico, igualmente utilizando con el par de fricción metal-metal. En Rusia, en el año 59, Sivach utiliza igualmente estos componentes acetabulares, pero estos componentes eran roscados. Esto se hacía con la finalidad de eran las primeras roscas a nivel acetabular para hacer
la limpieza del acetábulo. Igualmente, la prótesis de ring, utilizando los tallos de Moore y los componentes acetabulares o las cúpulas, pero con un tornillo que iba directo al hueso ilíaco, que es este tornillo, se anclaba directamente al hueso, y utilizando el tallo de Moore. Igualmente, los hermanos Jewett empezaron a colocarse las prótesis ya para con fijación diaficiaria con placas con tornillos, y Bollmann en el año 40 ya empezaron a utilizar, sobre todo, empezaron a salir las prótesis para componentes, reemplazos articulares de etiología tumoral. Igualmente, estos se colocaba, y la parte diaficiaria era más para toda una fijación externa y simple para reemplazos articulares de etiología tumoral. Todos estos, o hasta esta época del tiempo, todos estos pares eran metal-metal. Entonces, ¿cuál era el problema de los pares metal-metal? Dolor, aflojamiento, ruptura, intolerancia al material, lesión tisular, sobre todo a nivel del acetábulo, destrucción ósea y desgaste. Por eso el par metal-metal, hasta en ese momento, que era lo que más se utilizaba, empezó a dejarse de un lado. Para luego llegar esos dioses del Olimpo, los verdaderos dioses del Olimpo de la ortopedia, empiezan a trabajar esas neuronas y sale este señor a colación, que es el señor Sir John Changley, el cual fallece en 1982, y él hace estos 3 principios que todavía en el año 2021 son los principales aspectos a una artroplastia total de cadera. Él empieza a hablar de lo que sería la artroplastia de baja fricción. Él decía que, bueno, debía existir un material que impidiera que, al haber tanto roce, en este caso de las prótesis a nivel coxofemoral, no tuviese tanto desgaste, eso que después se conoce como enfermedad de partículas. Había que ver una alteración quirúrgica de la biomecánica de la cadera y tenía que haber componentes que mejoraran la lubricación de la articulación. Él hace innovaciones en lo que es los materiales, crea sus propios componentes acetabulares, crea sus propios vástagos femorales, diseña tipos de prótesis, fomenta lo que sería el cemento acrílico. En aquel momento comenzó con polimetilmetraquilato. Y ya para el año 1972 ocurre lo que sería el fin de la era metal-metal. Se da cuenta que los componentes de fricción metal-metal en el tiempo se dejaron de utilizar en vista de todo lo que ocasionaban, principalmente dolor y desgaste a nivel de la cavidad. Y el trabajo principal de Changley, publicado en el GBS del año 1962, donde hace el inicio a lo que sería la era metal polietileno. El polietileno es un tipo de metal plástico. Entonces, sale a colación la primera prótesis de Changley, que simplemente él utilizaba el tallo de Moore y en vez de tener una cúpula de metal, comienza a utilizar cúpulas en teflón. Esta cúpula en teflón siempre trabajando estos principios de baja fricción. Luego, todos estos tallos que fueron los que creó Changley, trabajando las prótesis principalmente con material de teflón. Posteriormente, con el paso del tiempo, ese teflón fue cubierto o recubierto con polietileno. Igualmente, debemos mencionar al profesor Müller. Luego de que Changley publica su trabajo, comienza la era de la invención y los descubrimientos de muchísimas tallos femorales. En cualquier lugar del mundo empezaron a aparecer vástagos femorales de todo tipo, como lo vamos a ver más adelante. El profesor Müller hablaba de cúpulas en teflón, cúpulas en polietileno, par metal-metal, diferentes tipos, diámetros de cabeza femorales, siempre tratando de evitar primero la mayor fricción y evitar la enfermedad de partículas de las prótesis. Igualmente, Müller hablaba de tallos completamente rectos, tallos porosos, tallos curvos. ¿Okay? Como les dije, diferentes y numerosos tallos a lo largo del tiempo, principalmente todos a cementar, pero el problema siempre venía siendo el mismo, el aflojamiento
de las prótesis. Igualmente, para el año 1990 salen las prótesis de resurfacing o de superficialización. Estas prótesis fueron creadas utilizando el diseño de Smith-Petersen, principalmente para pacientes jóvenes. Si hay, por lo menos, no sé si los cirujanos que estén presentes de mayor experiencia llegaron a colocar este tipo de prótesis. No sé si en Venezuela se llegaron a colocar. Sí, estas prótesis se han dejado utilizar en el tiempo porque ocasionaban muchos problemas. Principalmente fueron diseñadas para pacientes jóvenes y empezaron con hablar de la doble movilidad y una rápida reactividad física del paciente, pero ocasionaba mucho dolor. Una de las razones por las cuales dejó de utilizarse. Igualmente, era una cúpula recubierta con polietileno. Salen los primeros mini vástagos femorales, vástagos cortos en forma de coma. Y el estándar siempre de la artroplastia total de cadera viene con los conceptos básicos de Chanley. Artroplastia de baja fricción, metal polietileno, que es el estándar actual. Los vástagos empezaron a hacerse vástagos porosos, recubiertos de hidroxiapatita. Empezaron a aparecer diferentes componentes como cromo cobalto hasta llegar al titanio. Las cabezas femorales pasaron de ser muy grandes a ser más pequeñas. Posteriormente empiezan a aparecer cabezas igualmente más grandes, recubiertas ya sea cromo cobalto, zirconium, cerámica. Y el polietileno del cotilo aumenta su peso molecular para evitar la enfermedad de partículas y los anclajes al acetábulo ya sean con tornillos o con cemento. Igualmente empiezan a aparecer las prótesis, los vástagos femorales que no utilizan, bajo el concepto de prefit, que no utilizan el componente cementario, y el recubrimiento con hidroxiapatita en los vástagos femorales ya para la década de los 70. Eran vástagos completamente rectos o curvos, con una porosidad, recubiertos con hidroxiapatita. ¿Okay? Y empieza todo un sinfín de números de prótesis. Como les dije, actualmente hay más de 500 tipos de prótesis. Cada casa comercial tiene su prótesis, prácticamente cada continente tiene su prótesis dependiendo del tipo de población que presenta. Y bueno, tenemos acá vástagos completamente curvos, cuellos más largos, vástagos rectos, porosos, no porosos. Las hermanas menores, como dice acá, del tallo de Chanley, simplemente ¿por qué? Porque eran con vástagos mucho más largos. ¿Okay? ¿Okay? A lo largo de los años, cada componente femoral fue modificado, ya sea, habían componentes, vástagos femorales, ya sea en varo o en valgo. Habían tallos que eran impactados sin necesidad de la utilización de cemento. ¿Okay? Hasta llegar a lo que serían las nuevas cúpulas, ¿no? Principalmente. Y esto para decirles que qué hace o la función principal de la hidroxiapatita es esto, ¿no? Mantener una mejor osteointegración a los componentes, a los vástagos femorales. La idea siempre es tratar de evitar lo que serían las osteólisis a nivel del vástago y evitar el desgaste por las fricciones en los componentes. Actualmente numerosos tipos de tamaño en cabezas, ya sea en metal, aluminio, cerámica, que es lo que se utiliza actualmente, recubiertas también con la combinación de zircón y aluminio. Como les dije, muchísimos componentes a lo largo del tiempo, pero siempre tratar de mantener el par de baja fricción. Las cúpulas metálicas y los insertos, igualmente, así como hay cientos de vástagos, igualmente los hay con las cúpulas. Entonces tenemos cúpulas recubiertas, el concepto de doble movilidad, que no vamos a tratarlo acá ahorita. Cúpulas en teflón, cúpulas ya sea para cúpulas roscadas, cúpulas con capacidad con anclaje o con tornillos. ¿Okay? Igualmente las llamadas cúpulas que se impactan y tienen con fijación a nivel del hueso ilíaco, como estas acá. Simplemente una cúpula que se impacta y hacen la impactación con tornillos a nivel del acetábulo, hasta llegar a las prótesis actuales, que son las prótesis especiales, donde son ya sea las mini prótesis
las maxi prótesis o prótesis hechas a la medida o prótesis no convencionales. Tenemos igual infinidad de vástagos, tallos largos, prótesis modulares para etiología tumoral y cúpulas, vamos acá, prótesis modulares, principalmente con tallos muy largos para patología tumoral, y llegar a lo que serían las prótesis no convencionales, dependiendo del tipo de paciente, prótesis que son hechas a medida, principalmente pacientes que han sido sometidos a más de 2 revisiones o pacientes con principalmente patología tumoral. Armaduras cementadas a nivel de la cúpula. En el año empiezan a salir estas cúpulas con anclas ya para el año 2000, 7 anclas a nivel de la cúpula, utilizando siempre cemento. Y bueno, este tipo de modelos de cúpula. Le dije, esto utilizando la prótesis de Rin salió aproximadamente, volvió a colación en los años 2000, pero no tuvo mayor diferencia significativa con las prótesis actuales. Entonces, todos los años, no porque sea de última generación es bueno. Entonces, no crean que porque una prótesis sale al mercado mañana es lo mejor del mundo. Como les dije, toda esta infinidad de prótesis que ustedes ven, incluso algunas son fotos antiguas, todavía están en el mercado. Incluso prótesis de los años 70 están todavía en boga. Estas armaduras acetabulares, sobre todo pacientes fracturarios, son utilizadas igual, sin mayor complicación. Y ya para finalizar, aquí me meto un poquitico, quizás no habla tanto de la historia, pero actualmente hay consenso en el uso de las artroplastias en pacientes. Entonces se dice que en pacientes menores de 55 años lo recomendable es utilizar acetábulos no cementados, polietileno de alto peso molecular, utilizando también la cerámica, vástagos no cementados y cabezas femorales entre 32 milímetros. Ya cuando son pacientes de 75 a 70 años se recomienda igualmente la utilización de acetábulos no cementados, lo mismo que el vástago, y generalmente la cabeza de 32 a 36, y si es preferible utilizar la cerámica, podemos utilizarla. Y ya para pacientes mayores de 70, recomendaciones de utilizar acetábulos cementados, pacientes no cementados, como se habló anteriormente, va a depender de las características óseas del paciente. Generalmente, si van a utilizar cemento, que sea preferiblemente cemento con antibiótico, y usar igualmente cabezas que ronden los 32 milímetros. Entonces, bueno, hacer un breve bosquejo por la historia de cómo comenzó todo esto y bueno, muchísimas gracias por su atención.